A ver, si miramos esto así, a primera vista, es un auténtico caos. 80 números, uno detrás de otro. Son las estaturas de 80 estudiantes. Intentar sacar algo en claro de aquí es casi imposible. Es abrumador. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo le metemos mano a este lío? ¿Cómo podemos transformar este jaleo de datos en algo que tenga sentido, algo que podamos entender y de lo que podamos aprender? Pues bien, vamos a ello. La respuesta, como se puede ver, está en la estadística descriptiva. Pero que nadie se asuste, esto no es una clase de matemáticas. Hoy nos vamos a convertir en una especie de detectives de datos. Nuestra misión, resolver el caso de las 80 estaturas. Lo primerísimo que necesita cualquier buen detective es entender la escena del crimen. Y en nuestro caso, eso significa saber si estamos observando al grupo completo o solo a una pequeña parte. Así que vamos a ver la diferencia clave entre población y muestra. A ver, una población es el grupo entero que nos interesa estudiar. Por ejemplo, si quisiéramos saber la estatura de absolutamente todos los estudiantes de una universidad, ellos serían nuestra población. Es el pack completo. Pero, claro, estudiar a todo el mundo es una locura. Casi siempre es imposible o carísimo. Por eso, en el análisis de datos se suele trabajar con muestras, un trocito más pequeño, más manejable, que representa al grupo grande. Por ejemplo, en lugar de toda la universidad, cogemos solo a los de primer año para hacernos una idea. Y aquí está la clave del asunto, el por qué hacemos esto. Estudiar a la población entera es súper completo, sí, pero exige muchísimo tiempo y dinero. En cambio, una muestra bien elegida nos permite sacar conclusiones sobre ese grupo gigante de una forma mucho más eficiente. Es la pista clave para resolver el caso sin volvernos locos. Muy bien. Ya tenemos claro que nuestros 80 estudiantes son una muestra. Ahora toca el primer paso de cualquier investigación que se precie, organizar las pruebas. Vamos a transformar ese caos de números en algo con un poco de orden y sentido. El procedimiento es bastante lógico, la verdad. Primero, buscamos el rango, o sea, la diferencia entre la estatura más alta y la más baja. Luego, decidimos en cuántos grupos o intervalos vamos a clasificar esas estaturas. Y por último, contamos cuántos estudiantes caen dentro de cada uno de esos grupitos. Y ¡tachán! Esto es lo que obtenemos, una tabla de frecuencias. De repente, el caos ha desaparecido. Ahora sí que empezamos a ver patrones. Fijaos, el grupo más grande, con 22 estudiantes, está entre 153 y 156 centímetros. El orden, poco a poco, empieza a contarnos una historia. Y si la tabla ayudaba, esto ya es la revelación, un histograma. Es la primera gran pista visual de nuestro caso. Ahora podemos ver literalmente la forma de los datos. Hay un pico clarísimo en ese intervalo de 153 a 156. Es como tener el retrato robot de las estaturas de este grupo. Vale, tenemos una forma, un perfil, pero ahora necesitamos encontrar al sospechoso habitual. En el mundo de los datos, esto se llama medida de tendencia central, es decir, un valor típico, un número que represente a todo el conjunto. Para esto tenemos tres herramientas principales en el maletín de detective. La media, que es el promedio de toda la vida, la mediana, que es el valor que se queda justo en medio si los ordenamos todos de menor a mayor, y la moda, que es el que más se repite. Cada una nos da una pista un poquito diferente. Para calcular la media con los datos que ya tenemos agrupados, el protocolo es claro. Se multiplica el punto medio de cada intervalo por el número de estudiantes que hay en él, se suman todos esos resultados y el total se divide entre los 80 sospechosos. Bueno, estudiantes. Así que el dato clave que estábamos buscando es 159,8 centímetros. Esta es la estatura media de nuestros 80 estudiantes. Es la primera cifra concreta y representativa que hemos conseguido sacar del caos del principio. Una pista fundamental. Pero ojo, un buen detective no se queda solo con el sospechoso principal. Saber el promedio está genial, pero ¿están todos los datos muy juntitos alrededor de ese promedio o están muy desperdigados? Hay que investigar toda la escena. Y para esto usamos la desviación estándar. Sé que el nombre puede asustar un poco, pero es súper útil. Básicamente es una medida de cómo de dispersos están los datos alrededor de la media. Nos dice si los valores son todos muy parecidos o si hay mucha variedad. A ver, imaginemos un caso con una desviación estándar baja. Esto querría decir que la mayoría de los estudiantes tienen estaturas pero que muy parecidas a esa media de 1,59,8 centímetros. Y visualmente se vería algo así, un histograma con un pico muy alto y muy estrecho. Todos los datos están como acurrucados, muy cerquita del centro. Poca dispersión, pocas sorpresas. Ahora, el escenario contrario, una desviación estándar alta. Esto nos indicaría que las estaturas de los estudiantes son súper variadas.
Hay gente mucho más alta y gente mucho más baja que la media. Y su retrato robot sería este. Un histograma mucho más plano, más ancho. Los datos están esparcidos, cubriendo un abanico de valores mucho más grande. La historia, aquí, es más compleja. Y con esto estamos listos para cerrar el caso. Hemos pasado de tener un montón de números sin sentido a tener una historia coherente sobre las estaturas de este grupo de estudiantes. Vamos a repasar. La escena del crimen era un caos de datos brutos. Usamos nuestras herramientas, las tablas y los histogramas, para organizar todas las pruebas. Encontramos la pista principal, la media, para identificar el valor más típico. Y finalmente, con la desviación estándar, entendimos la historia completa, con toda su variación. Porque al final, de eso se trata todo esto. La estadística descriptiva no es solo hacer cálculos, es el arte de convertir una lista caótica de hechos en una historia que se puede contar, y sobre todo que se puede entender. Y este mismo proceso se usa para todo, desde analizar cómo compramos hasta interpretar ensayos médicos. Lo que nos deja con una última pregunta para reflexionar. Ahora que tenemos estas herramientas de investigación a mano, ¿qué historias fascinantes habrá escondidas en todos los datos que nos rodean cada día? El misterio está ahí fuera, simplemente esperando a ser resuelto.